Hay temas asociados a la vida que tienen que ver con la responsabilidad que nos cabe a cada uno de nosotros como ciudadanos en el cuidado del medio ambiente. Y entonces uno dice, ¿cómo soy yo responsable? ¿Cómo me convierto en un actor principal en asuntos de sostenibilidad y cuidado del planeta? Asociado a eso aparece un tema absolutamente vital, que es el tema de la economía circular. Aquello que hace posible que no solo desde las empresas, sino también el ciudadano, con la reutilización de cada uno de los diferentes elementos, podamos pensar en economías y en ahorros que nos pueden llevar a un mejor cuidado del planeta. ¿Cómo entender este sistema de la economía circular? ¿Cómo hacernos partícipes del mismo? Pues bien, en este espacio de opinión de En Rojo y Negro queremos ofrecerles una problemática que cada vez más cobra auge en nuestro planeta. Lo planteaba ya el Papa Francisco a través de su encíclica Laudato Si. El cuidado de la casa común a todos, empresas, ciudadanos, políticas de Estado, todos los actores integrándonos para hacer del mundo un mundo más habitable y sobre todo más humanamente habitable. La economía circular y sus apuestas, la nota con la que iniciamos este espacio de opinión. La economía circular es un concepto que ha ganado relevancia en las últimas décadas como respuesta a los desafíos ambientales y sociales que enfrenta nuestro mundo. Se trata de un enfoque alternativo al modelo tradicional de economía lineal, en el que se extraen recursos, se producen bienes, se consumen y finalmente se desechan en forma de residuos. En cambio, la economía circular busca cerrar el ciclo de vida de los productos y materiales, manteniéndolos en uso durante el mayor tiempo posible, minimizando la generación de residuos y optimizando el uso de los recursos naturales. En la economía circular se busca diseño regenerativo. Consiste en diseñar productos, procesos y sistemas de manera que sean más duraderos, reparables y reciclables. Se busca evitar la obsolescencia programada y planificar desde el inicio cómo se reintegrarán los materiales al sistema productivo una vez que el producto haya llegado al final de su vida útil. Mantenimiento y prolongación del uso, para alargar la vida útil de los productos a través de la reparación y el mantenimiento. Recuperación y reciclaje. Cuando un producto llega al final de su vida útil, en lugar de ser quemado o desechado en vertederos, se busca recuperar los materiales y componentes para reintroducirlos en la cadena de producción. La economía circular presenta numerosos beneficios para la sociedad y el medio ambiente, como reducción de la presión sobre los recursos naturales. Al aprovechar al máximo los materiales ya extraídos y producidos, se disminuye la necesidad de recurrir a nuevas materias primas, muchas veces obtenidas de manera no sostenible y con impactos ambientales significativos. Reducción de la generación de residuos. La economía circular busca minimizar la cantidad de residuos que se generan, disminuyendo la contaminación y los costos asociados a la gestión de desechos. Creación de empleo y desarrollo económico sostenible. La economía circular genera oportunidades de empleo en sectores como el reciclaje, la reparación y el diseño sostenible. Además, fomenta la innovación y la adopción de tecnologías limpias, impulsando un desarrollo económico más sostenible. La economía circular, que es el tema que nos reúne hoy, es aquel modelo económico que busca reemplazar ese sistema lineal que se basa siempre en producir, usar y desechar. En la economía circular, como vimos en la nota, los materiales se mantienen durante el mayor tiempo posible, tratando de reducir al máximo lo que tiene que ver con la producción de basura y sobre todo el agotamiento de los recursos naturales. Hay cifras que no son menores, y es que en Colombia anualmente se compran alrededor de 1.400 millones de ropa, imagínense ustedes. Incluso la revista Forbes planteó que en el 2022
se cerraron ventas de más de 25 billones de pesos en línea y un promedio de 65 millones de celulares registrados en el país. Todo este flujo de mercado genera aproximadamente 12 millones de toneladas de basura al año. Por eso un tema como economía circular se vuelve determinante y máxime en nuestra reflexión en este espacio de En Rojo y Negro desde la Universidad Pontificia Bolivariana Pensando el País y la Ciudad. Y para hablar sobre esta problemática nos acompaña Eslendi Díaz, quien es embajadora de Economía Circular en América Latina y coordinadora de Estrategia de Economía Circular de la Gobernación de Antioquia. Bienvenida. Gracias, César. Buenos Igualmente días. Nos acompaña Luis Felipe Lalinde, quien es profesor e investigador de la Facultad de Arquitectura de nuestra universidad y miembro del Grupo de Investigación de Urbanismo, Arquitectura y Diseño y Paisaje, de nuestra universidad. Bienvenidos. Muchas gracias. Eslendi, hablamos de economía circular y de pronto son términos que si bien se usan en ciertos sectores, cuando la gente piensa en eso dice, bueno, ¿y eso a qué se refiere? Y es que caemos en la cuenta que Antioquia ha generado como una especie de plan integral para que en eso que se declara en emergencia climática, en eso de apostarle a la sostenibilidad, a la economía circular, ¿cómo es ese proyecto y esas estrategias desde la gobernación? Estás hablando de dos temas bien relevantes. Estás hablando de la declaratoria de emergencia climática. Asociada. Y la declaratoria de emergencia climática es reconocer, este departamento emite más de lo que capta, porque pues toda la infraestructura natural, ¿cierto? Todos estos manglares, los árboles, ellos capturan carbono. Entonces la emergencia climática se declara precisamente porque aún lo que tenemos en vegetación no es capaz de capturar todo. Entonces se declara la emergencia porque tenemos nuestro compromiso de ser carbono neutro a 2050. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos mal, reconocemos que necesitamos cambiar esa ecuación, revertir esto. Entonces se declara y se genera un plan integral de gestión de cambio climático, que es el PICA, que tiene unas líneas estratégicas y tiene unas acciones entendiendo cuáles son los focos críticos del departamento. Y por supuesto, economía circular es una de las líneas, porque el PICA tiene en esas líneas priorizadas está competitividad y nuevas economías, y en esa línea está crecimiento verde y economía circular. Entonces ahí es como se empiezan a integrar las agendas y los esfuerzos para que básicamente, ¿qué es lo que está diciendo el PICA? Tenemos que frenar la deforestación, tenemos que mejorar las prácticas agrícolas, tenemos que trabajar las emisiones del transporte, obviamente recuperar esta vegetación y tenemos que gestionar las emisiones asociadas a la industria. Por eso están en el de competitividad de nuevas economías, pues son muchísimas acciones, ¿cierto? Pero ahí es como se empiezan a articular. Y la estrategia departamental, ya la respuesta puntual a cómo vamos a trabajar en equipo con el aparato productivo para que tengamos un mejor desempeño de la industria, porque efectivamente la economía circular pues es una estrategia de mitigación ante el cambio climático, nos ayuda a reducir las emisiones que genera el sector productivo. Cuando uno está ante este panorama, Luis Felipe, inmediatamente cae en la cuenta que por ejemplo, en grandes eventos de ciudad y del mundo como la moda en París o incluso en Medellín, Colombia Moda, Colombia Test, nos damos cuenta que cada vez más se producen con ciertos materiales que incluso o son comestibles, se pueden reutilizar desde el área misma de la arquitectura. ¿Cómo crear esa conciencia no solo en el ciudadano, sino también en las empresas, en el sector empresarial, para apuestas de este tipo? Esa es una realidad que es fundamental para nosotros. Deberíamos pensar en ciclo de vida. Voy a explicarlo un poco. Antes esos conciertos o cualquier proyecto se pensaba sin valorar qué sucedía cuando finalizaba el concierto con todo eso que se utilizaba. Listo. Y ese mismo escenario lo podemos llevar a un proyecto de construcción o lo podemos llevar a la vida diaria, a la casa. Pensamiento de ciclo de vida es pensar qué va a suceder con lo que estamos utilizando y valorar si podemos entregar una segunda opción para eso, que si no lo reflexionamos se convierte en basura. Entonces no hay nada más impactante que después de un concierto ver toda la cantidad de botellas que quedan después de ser usadas.
y uno piensa, bueno, ¿y aquí qué? Vienen a barrer, limpian, recogen, ¿y qué sucede con todo esto? Hace algunos años eso no estaba sobre la mesa. Y parece impensable que no se reflexionara sobre el impacto que esto podría generar. Entonces el pensamiento del ciclo de vida para diseñar de manera responsable cada una de las actividades de la vida diaria es fundamental. Y ahí incluyo entonces una variable importante. Yo tengo que pensar en ciclo de vida en esa fase que es el diseño de cualquier actividad que yo vaya a desempeñar. Y entonces, en las actividades industriales asociadas a la economía circular, que es el tema que nos trae el día de hoy, pues todas las empresas deberían día a día empezar a reflexionar sobre cómo preparar mejor lo que están ofreciendo en términos de ciclo de vida, cómo diseñar desde el punto de vista sus actividades productivas para ser más responsables con el medio ambiente, para ser más responsables con su entorno económico y social, y así entonces empezar a disminuir esos impactos que se van generando y poco a poco ir generando cultura. Miren, cuando escuchábamos a Aslendi planteándonos cómo hay una agenda ya desde la gobernación de Antioquia, pero también en términos de políticas y esas políticas asociadas a la responsabilidad con las empresas mismas para que esa cadena de valor llegue al producto final, nos pone a pensar que ¿qué tal si ahorráramos más? O si cayéramos en la cuenta, por ejemplo, que podríamos ahorrarnos cerca de 11.7 mil millones de dólares anuales solo en ahorro, si le apostáramos a todo esto que tiene que ver con la economía circular en términos de materiales, fortalecimiento de la cadena de valor. La economía circular, la importancia, lo que nos viene ocupando, pero sobre todo sus alcances y las implicaciones para países como los nuestros, la nota que les ofrecemos en este momento. En la transición hacia la economía circular, Colombia tiene desafíos de diferentes niveles. ¿Por qué? Porque es una relación universidad, empresa, estados y comunidad. Ya hay un marco legal que ayuda a ese ejercicio de incentivar las prácticas para que todas las sociedades reutilicemos plásticos, cuidemos el medio ambiente y tengamos prácticas de uso a largo plazo. Pero de nada de eso sirve si el sector privado no se monta en el viaje de mejorar sus procesos productivos, de reducir su impacto, su huella de carbono, su emisión de gases y desperdicios al agua. Y eso tiene que ir de la mano de algunos beneficios que el mismo Estado le tiene que brindar al sector privado para que haga esa transición. Y en esa parte las universidades son un aspecto fundamental. ¿Por qué? Porque necesita investigación, nuevos usos para todos esos recursos que normalmente antes se desechaban y se les pueden dar un mayor aprovechamiento. Hablamos de casos de telas, hablamos de envases con nuevas tecnologías y algo muy importante tiene que ver con la infraestructura, con la logística. Porque cuando empezamos a hablar de economía circular hablamos de plásticos, su aprovechamiento. Y el plástico genera en todas las zonas del país. Pero tienes proyectos, como me ha tocado trabajar, que tenemos acopios y si queremos traer esos recursos a las grandes ciudades, la infraestructura logística no lo permite y los costos son más altos que las ganancias. Entonces por eso se necesita que haya una relación, así como lo que me va a circular, universidad, empresa, estados y otros actores que se sumen y participen activamente para lograr esas metas, en este caso al 2050, lo que se tiene como país, esas metas de reducción de impactos o de cero impactos en ese sentido. Las empresas son los actores más importantes en esta transformación hacia una economía circular. El Estado, por medio de sus políticas, hace un call to action, un llamado a la acción, pero la verdadera implementación está en cargo y en función de las empresas, quienes tienen que, paulatinamente, porque yo no puedo hacer una verdadera transición de un día para otro, mejorando sus prácticas que les permitan ser sostenibles y reducir esos impactos. Y eso tiene que ir reflejado también en las dinámicas del consumidor, porque nada sirve que unas empresas hagan grandes inversiones en esos procesos cuando no hay una retroalimentación, un posicionamiento hacia los consumidores que valoren y aprecien los productos elaborados o remanufacturados en procesos de economía circular. Pero las empresas son los actores principales, son los que marcan la parada y van a hacer que esa economía, empresas, economías, esa relación directa, funcione y cada vez sea más normal darle ese uso o reuso. Hay productos que durante décadas hemos desperdiciado cuando tienen un gran valor. Y recordemos, la importancia de la economía circular es que los recursos naturales son escasos, pero las necesidades son infinitas y por medio de la economía circular buscamos eso, preservar lo que tenemos para atender las necesidades de nosotros y las generaciones venideras. Cuando veíamos la nota, caíamos en la cuenta
cómo cerrábamos el segmento anterior, la importancia de una conciencia que no solamente le cabe a las empresas, sino también al ciudadano. La importancia de entender que la economía circular también tiene que ver con la sostenibilidad de nuestro planeta. Hay un sector, Luis Felipe, que a veces impacta mucho y es el sector de la construcción. Cuando muchas veces vemos que en ese sector de la construcción hoy nos preguntamos, ¿es posible la reutilización de materiales para otras construcciones? Y claro, desde el grupo de investigación, ¿cómo vienen ustedes desarrollando? ¿Qué estrategias se nos pueden plantear o qué llamado para que efectivamente en un área tan importante como esta puede darse una economía circular y sobre todo un ahorro al respecto y esa misma reutilización? Sí, miren, en términos de economía circular hay un planteamiento que es básico y es disminuir la cantidad de recursos naturales que estamos explotando día a día, y el sector de la construcción definitivamente es uno de los que más recursos naturales consume. Hay evidencias y por experiencia propia desde inicios de este siglo, ya estoy hablando de más de 20 años, en otros países hay proyectos exitosos que nos muestran cómo aprovechar lo que se denomina los residuos de la construcción y la demolición. Y en nuestro país la normativa salió más o menos por allá en 2017. Cuando salió la estrategia de economía circular en 2018, se hablaba que el sector de la construcción tenía por aprovechar el 96% de los residuos de la construcción y la demolición. Era una cifra más o menos para ese año. Y esto sumado a la normativa, de pronto se ha avanzado un poco, un 5, 10, 15% de aprovechamiento. Empiezan las grandes empresas constructoras que quizá tienen la capacidad y el conocimiento, las capacidades instaladas para iniciar acciones que permitan el aprovechamiento de estos residuos en los propios proyectos, pero sobre todo, vuelvo al diseño. Yo creo que esto empieza a cambiar cuando entendemos que los proyectos se deben diseñar de manera respetuosa con el medio ambiente. Desde la fase de diseño, cuando ese profesional piensa con qué empresas trabajar e identificar aquellas empresas que ya han obtenido logros. No todos han avanzado, y entonces qué bueno reconocer los esfuerzos empresariales de aquellas empresas que tienen materias primas y productos asociados que ya tienen ganancias. En una planta de producción, en mi empresa ya no utiliza combustibles fósiles, está utilizando energías renovables y tenemos un programa de gestión de residuos. Son pequeños logros que si los vamos sumando, vamos a ir sumando a ese conjunto completo para reducir impactos. Y entonces, cuando en la etapa de diseño yo digo, voy a trabajar con esta empresa que tiene prácticas ambientales responsables para el sector de la construcción, voy sumando. Además, por investigación, esa empresa se unió con una universidad y obtuvo un nuevo material a partir de esos escombros, y ese nuevo material cumple los mismos requerimientos técnicos y es viable su utilización en el proyecto, pues entonces esa empresa hay que apoyarla, hay que seguirla motivando a participar, hay que vincularla a los proyectos y hay que pedirle que haga parte de ese trabajo en conjunto, colaborando y capacitando, ayudando a otras empresas quizá más pequeñas para que puedan seguir adelante. Las empresas grandes quizás lo tienen claro, pero las pequeñas y medianas empresas, las pymes, no lo tienen tan fácil. Hay un desconocimiento importante desde diferentes usuarios en el sector de la construcción y tenemos un reto grande. Estamos hablando que quizá la cifra esté muy clara en la gobernación. Yo diría que estamos en porcentajes cercanos al 80% de residuos de la construcción y la demolición por utilizar los escombros generados en cada una de las obras. Pero todo esto hay que hacerlo con cada una de las actividades productivas, las empresas de la cadena de valor con cada uno de los materiales que se pueden sumar a esta labor de aprovechamiento y enriquecimiento de los productos disponibles en términos de respeto al medio ambiente. Eslendi, hay cuando escucho a Felipe en el sector de la construcción, pero hay unos sectores que preocupan mucho y que tiene que ver con el sector minero, por supuesto, el sector cementero, agroindustrial, el mismo ecoturismo, o sea, como cualquier cantidad. ¿Algunos resultados e impacto de esos resultados en cada uno de estos sectores desde la economía circular? Sí, varias cosas. Te voy a responder la pregunta y luego quiero agregar algo al sector construcción. Miren, en la estrategia de economía circular de la gobernación, el primer paso fue entender
qué está pasando, ¿cierto? Porque uno, ¿cómo diseñar una estrategia sin entender qué está pasando? Entonces, en ese entendimiento de qué está pasando, viene la clasificación de los nodos de economía circular. Entonces, ¿qué pasa en Antioquia? Antioquia, no se puede negar, ha sido un departamento de tradición minera. Muchas de las carreteras del departamento se han construido con las regalías de la minería. Entonces es un departamento minero y hay unos nodos mineros, innegable. Pero también pues tenemos una agroindustria muy fuerte. Entonces tenemos los nodos mineros, agroindustriales, tenemos el turismo, hay 5 nodos turísticos en el departamento, y la industria, que hay una gran concentración de la industria, principalmente en el Valle de Aburrá. Entonces, ahí, ¿qué se hace desde la estrategia? Entender que esas son las vocaciones productivas. Entonces, intervenir para ver cómo se pueden hacer esas actividades, pero de una forma más circular. Entonces, ahí es cuando entra la estrategia con muchas cosas, con educación, sin que la gente entienda, no hay nada. La gente no va a adoptar un modelo que no entiende. Si la gente no sabe qué valor agrega, para qué sirve, cómo se implementa, por qué vale la pena cambiar, entonces no va a pasar nada. Lo escuchan a uno y siguen haciendo economía lineal. Entonces, por una parte, educación, está el curso de economía circular gratuito en la página de la Gobernación, y hay unas herramientas. Y hay una agenda de trabajo pues con los sectores productivos. Entonces, eso es lo que se promueve en el caso de turismo, por ejemplo, donde están los turistas, que hay plásticos de un solo uso, porque el turista no confía en la calidad del agua, entonces todo el agua es embotellada y todas sus bebidas, entonces hay una gran generación de plástico por esas poblaciones flotantes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Rutas selectivas, fortalecer la cadena de valor del reciclaje, educación para que la gente sepa cómo se tienen que separar. Este año estamos muy fuertes con algo tan sencillo como saber separar los residuos desde la fuente, sube las tasas de aprovechamiento, pero hay que enseñar. Entonces, suena muy sencillo, pero que la gente lo entienda y lo logre y lo implemente, tiene todo un gran trabajo. Pero no solo pues el tema de los reciclables, también tenemos unos proyectos para que se incremente la capacidad instalada en aprovechamiento de orgánicos. Más de la mitad de los residuos, el contenido es orgánico. Entonces, ¿qué hay que hacer? Recuperar esos orgánicos, en vez de que vayan a un relleno sanitario a contaminar, van a la tierra como abono para la agroindustria. Entonces, miren cómo se van a ir articulando y cerrando los ciclos. Y la fracción no aprovechable, por ejemplo, entonces así hagamos esto, todos los residuos no son completamente aprovechables, el plástico, algunos tienen ciclos limitados de reciclaje, no todo lo orgánico es compostable. Entonces, ¿qué pasa? Pues, ¿qué podemos hacer con la fracción no aprovechable de residuos? Está la transición energética y tiene una categoría que son las energías renovables no convencionales. Podemos producir combustible derivado de residuos. ¿Quién nos va a consumir ese combustible? La industria cementera. Entonces tenemos nuevo minero cementero en Nare, ese es el proyecto. Y sobre todo como para finalizar con su apreciación, que me parecía muy interesante cuando le escuchaba, esa proyección que se tiene desde la gobernación para la aplicación de políticas, para que efectivamente cada vez más podamos ver espacios limpios. Usted decía, mire toda esa cadena, todo lo que se va gestando. A veces da la impresión que las políticas se establecen por los periodos de los gobernantes y que deberían ser que puedan permanentes, que hagan parte de planes de desarrollo. Lo que se viene proyectando allí, Lendy, que me llamaba la atención acerca de cómo en cada uno de los sectores se viene trabajando. A escala, bueno, esa es la agenda de trabajo, claro, empoderando a los actores. Sí. Se necesita trabajar en todas las direcciones. La política pública es necesaria porque genera confianza, genera el rigor, el orden, y manda un mensaje contundente: hay que hacer esto, ¿cierto? Entonces, es necesario política pública, y este año se va precisamente a implementar la política departamental de crecimiento verde. Tiene 8 líneas de acción y una de ellas es economía circular. Entonces está nuestra estrategia de economía circular inmersa dentro de una política departamental de crecimiento verde, y a nivel nacional también se viene una política pública nacional de producción y consumo responsable, que también alberga y contiene toda la agenda de economía circular, pues para dar continuidad a los esfuerzos que ya se traen desde la Estrategia Nacional de Economía Circular. Y no te conté de minería, y esa te la quiero contar, que me parece súper importante. Sí. En minería también la Secretaría de Minas del departamento está trabajando
en articulación con el Ministerio de Minas y Energía el tema de las buenas prácticas mineras. Vengo de Expedición Antioquia 2023 y estuve visitando pues, toda esta zona minera del Bajo Cauca. Entonces, para mí fue impactante ver cómo en una zona tan rica en biodiversidad, porque es hermosísima, está llena de humedales, ciénagas, bosque ribereño, es una belleza desbordante. Entonces, como en ese territorio rico en agua, rico en recursos naturales, es rico en agua, pero la gente no toma esa agua en bolsa, porque tiene preocupación por la contaminación, por los metales pesados. Entonces, miren el reto en la minería, el reto es espectacular, porque ni siquiera el reto es técnico, o sea, las técnicas mineras están resueltas, las buenas prácticas mineras están definidas, estrategias para la restauración después de la minería están definidas. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Ahí el trabajo es muy social porque mientras haya minería en un territorio, mientras la gente sepa que en ese territorio hay biodiversidad, pero también mientras la gente los va a querer extraer y la gente quiere vengar su sustento de alguna actividad, pero además es una realidad que la minería tiene una remuneración por encima de otros oficios. Entonces, por todos los lados es muy difícil de impedir que se realice minería en ese territorio. ¿Qué hay que hacer? Lo que está haciendo la Secretaría de Minas. Promovamos buenas prácticas mineras y promover la minería legal, porque la minería legal tiene un rigor, unas técnicas y tiene unas obligaciones. Entonces, esas obligaciones es precisamente la recuperación ambiental posterior, proteger, si se tienen que retirar especies forestales, pues se tienen que compensar. El minero ilegal ni compensa, ni pide permiso, y encima de todo no paga regalías. Entonces, ahí eso es un reto bien interesante. Usted ha tocado un tema muy importante para cerrar contigo, Felipe, y surge como esa gran inquietud, es decir, ¿qué estrategias se pueden plantear desde la academia, desde la misma investigación, para que efectivamente haya una adecuada aplicación de esta economía circular en los diferentes sectores? ¿Qué decir al respecto? Lo que Erlendi estaba diciendo, asociado a esas buenas prácticas, yo creo que desde la educación tenemos un reto y soy convencido que tenemos 3 niveles y el nivel más importante en el que deberíamos estar trabajando ya en términos de economía circular para entregar estas buenas prácticas que son ambientales, económicas y sociales sería en el nivel de la educación primaria y secundaria. Ahí, si no estamos trabajando ahí, creo que los beneficios van a llegar, se van a tardar bastante tiempo en llegar. Nosotros estamos empezando a hacerlo, venimos trabajando, por ejemplo, en la universidad con los futuros profesionales. Y el otro nivel es somos nosotros que no nos enseñaron mucho de esto cuando estábamos pequeños, por ejemplo, y muchos somos o docentes, investigadores, empresarios, o hacemos parte de la vida pública, ya sea en la política o en entidades asociadas, donde definitivamente el ejercicio económico es fundamental y debe estar muy relacionado o debe prevalecer en igualdad de condiciones, debería ser así con los impactos sociales. Por eso el problema en la minería es tan difícil. Los mineros ilegales están ahí, deben seguir, pero entonces como no se ha enseñado y allá nadie ha trabajado en esto, de esas buenas prácticas, pues tenemos un reto muy grande. Yo sí creo que tenemos la oportunidad de tener entrenamientos objetivos sobre buenas prácticas que nos acerquen a la economía circular, que no siempre, como lo decía Erlendi, el componente técnico es el más importante. Hay un principio que es base, es el valor compartido. Usted ahora entregó unas cifras fundamentales que están asociadas a nuestro planeta, los impactos ambientales y esa expresión del valor compartido. La otra es el cuidado de la casa común, de la encíclica Laudato Si del Papa. Están muy relacionadas, ese valor compartido que nos permite entender que es tarea de todos. El ama de casa, el empresario, el obrero que aplica los materiales, la empresa que fabrica el material, el generador de estos grandes eventos, de estos grandes escenarios masivos, por ejemplo, como el turismo, un turismo que a veces descontrolado entonces no se controlan los residuos y así tenemos una problemática grande en muchas poblaciones que tienen un valor natural gigante que si no prestamos atención se van a ir afectando mucho por el cambio climático y por todos estos residuos generados. Entonces yo pienso que trabajar en
esas buenas prácticas entregadas en clave de educación es fundamental. Y desde la investigación hay que trabajar de la mano con las empresas. Tanto valor tiene la empresa que genera los residuos, como identificar aquella empresa que está en capacidad de procesar esos residuos, transformarlos y entregarles valor. Y las dos deben conectar. Y qué bueno que esas capacidades en esa empresa que tiene ya identificado cómo transformar esos residuos, de darles una segunda oportunidad, qué bueno que las entidades gubernamentales los puedan apoyar económicamente y aliarse con las universidades para potenciar mucho más esas capacidades. A nivel internacional eso responde a un término que se denomina simbiosis industrial, sería uno de ellos. Para entregarlo un poco más claro, yo diría que deberíamos encadenar productivamente nuestras capacidades. ¿Quién produce los residuos? Para entender que los puede entregar a una empresa subsidiaria que los puede aprovechar y les puede entregar valor, y que técnicamente se puede acompañar de la universidad para, a partir de la investigación, incrementar esas capacidades y potenciar y generar esos encadenamientos productivos que activan la economía circular, con apoyos gubernamentales, que entiendo yo que con esa política que se informa se va a entregar de crecimiento verde. Aquí se entreguen las líneas de trabajo donde se identifiquen recursos para apoyar estas acciones. De nuevo, no hay acciones pequeñas, todas son muy importantes, y la suma de estas acciones nos permiten avanzar en términos de economía circular, trabajo colaborativo, ese valor compartido. Miren esa expresión con la que cierra Felipe, lo que ya Lendi nos viene planteando acerca de la importancia de ir formando conciencia en términos de economía circular. Hay una cadena de valor que la una va llevando a la otra. Esa generación de valor es la que permitirá un planeta más habitable, con ciudadanos más responsables, con políticas de Estado que seguramente las hay, pero no aplicadas convenientemente. El tema que nos ha ocupado en este espacio de opinión de En Rojo y Negro. A Lendi Díaz, mil gracias por sus apreciaciones, porque desde su experiencia en economía circular como ejecutiva para América Latina y sobre todo con su trabajo en esta área en la gobernación de Antioquia, nos da las luces acerca de cómo se viene trabajando mejor, y por supuesto a usted, Felipe, con su experiencia en la investigación desde la Facultad de Arquitectura y en el mismo grupo de investigación, para que cada vez más promovamos buenas prácticas, pero sobre todo un planeta más habitable. El tema que nos ha ocupado en este espacio de opinión. Los invitamos a que nos acompañen a través de los diferentes canales digitales, y sobre todo a que la próxima semana estén con nosotros también con un nuevo tema de interés para todos. Mil gracias por su compañía.